Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 29 de octubre de 2021 y estos son los titulares. Esta semana el estudiantado venezolano volvió a las aulas y nuestro director de contenido, Alberto Cova, analiza esta noticia. También conversamos con el jefe de la sección de educación de la UNICEF en Venezuela, Andrés Felices, la psicóloga escolar Irene Ladrón de Guevara y la educadora María Alejandra Rendón sobre el regreso a clases de manera presencial. En nuestro segmento musical, la cantante venezolana Hanna Kobayashi presenta el tema Blow the Man Down. Luego de 19 meses de ausencia, la comunidad educativa regresa a las aulas, lo que representa un gran paso para el ingreso a la nueva normalidad en Venezuela, junto a la suspensión durante los meses de noviembre y diciembre del esquema 7x7. Alberto Cova, director de contenido de Últimas Noticias, nos presenta su análisis. Bienvenido, Alberto. Gracias, Elga. Te mando un saludo cordial y también va mi saludo para la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Esta semana el comentario va referido al reinicio en Venezuela de la educación presencial en todos sus niveles. Tal como había sido anunciado, este 25 de octubre se reabrieron los planteles en todo el país para el retorno de alumnos y docentes a las actividades cara a cara en las aulas de clase, después de más de año y medio de cierre debido a la pandemia del COVID-19. Este regreso de la presencialidad en escuelas, liceos y universidades no significa la total normalización de las actividades docentes, pues los alumnos todavía reciben sus clases con limitaciones de tiempo, de espacio y de cantidad de alumnos por aula. Asimismo, muchos representantes no permiten el regreso a las aulas de sus hijos, pues persiste en ellos el temor al coronavirus, cuya propagación en el país aún no ha sido totalmente controlada. Sin embargo, considera el gobierno nacional que el nivel de vacunación contra el COVID-19 alcanzado en la población es suficiente para garantizar un retorno a clases con seguridad. Simultáneamente con la vuelta a clase comenzó al país la vacunación de los adolescentes, los cuales están siendo inmunizados en sus liceos con los fármacos chinos Verocell y Sinopharm. También está anunciado el inicio de la vacunación pronto de los niños, para lo cual sería utilizada la vacuna cubana Abdala, la cual, por cierto, acaba de recibir la aprobación de uso por parte de las autoridades sanitarias del país antillano. Un detalle que ha pasado desapercibido para la mayoría de la población venezolana es que esta semana llegó a su fin la cuarentena social implantada por el gobierno nacional en marzo del año pasado, con motivo de la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y esta cuarentena que se aplicaba al país con el esquema de 7+7. Con la flexibilización anunciada para noviembre y diciembre, podemos decir que se acabó la cuarentena por este año, y si la vacunación continúa avanzando al ritmo actual, para el 31 de diciembre es bastante probable que se haya alcanzado un porcentaje de vacunación superior al 70%, lo que aseguraría el logro de la llamada inmunidad de rebaño, es decir, la población venezolana habrá desarrollado para entonces la resistencia a la infección con COVID-19 y a la propagación del coronavirus. Así pues, Venezuela encara el final del año con las aulas abiertas y con una mejoría relativa de la situación general expresada en una menor inflación y una relativa estabilidad del tipo de cambio. Además, la confrontación política ha descendido a niveles más tolerables y el país se encamina en paz a un proceso electoral con la participación de todos los partidos. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Elga. Estoy pendiente para una nueva oportunidad. El pasado 25 de octubre, el regreso a clases de manera presencial se hizo realidad en el país, siguiendo además un plan elaborado por el Ministerio de Educación que incluye, por supuesto, estrictas medidas de bioseguridad. Conversamos con Andrés Felices, jefe de la sección de educación de UNICEF en Venezuela, la psicóloga escolar Irene Ladrón de Guevara y la educadora María Alejandra Rendón, para profundizar en la importancia de esta vuelta a clases y tener un balance de lo que ha sido su primera semana.
En una campaña desarrollada por la UNICEF señalan que el derecho a ir a la escuela y aprender es fundamental para el desarrollo, la seguridad y el bienestar de todos los niños, por lo que hacen un llamado urgente para reabrir las escuelas. ¿Por qué es tan importante el regreso a clases de forma presencial? Bienvenido, Andrés. Sí, desde UNICEF pensamos que la educación presencial es la forma óptima de educación, ¿no? Cuando los niños vuelven al colegio, mejoran la relación con el docente, se mejora el proceso educativo, evidentemente, porque estando a distancia, pues esa relación con los pares, también con el docente, no es la idónea. Y se nota perfectamente que durante el periodo de pandemia pues ha habido retrasos en los procesos educativos de los niños. Aparte de eso, y muy importante, la educación presencial hace que mejore también la salud mental de estos niños, debido, como he dicho antes, al relacionamiento con otros alumnos y a la vuelta a la normalidad. Andrés Felices destacó las recomendaciones de la UNICEF en relación a las medidas de bioseguridad que deben seguir los estudiantes. Bueno, las recomendaciones es simplemente aplicar el sentido común. Es decir, primeramente, si algún padre o un cuidador ve que un niño o una niña tiene algún tipo de síntomas, pues no enviarlos al colegio, evidentemente, no que se queden en casa y notificar eso a las autoridades médicas o bueno, pues llevarlo al hospital para ver si hay un posible contagio y también evitar problemas de contagio en casa, ¿no? Y después, una vez que el niño o la niña esté en el colegio, evidentemente, pues respetar la medida de bioseguridad, el distanciamiento social, que se intente, la medida posible, utilizar el gel y el lavado de manos. Y otra medida muy importante también es hacer una llamada a los centros educativos para que aseguren la aireación de las aulas, ¿no? Afortunadamente en Venezuela tienen un clima muy bueno y es posible pues estar dando clases siempre con las ventanas abiertas para que eso permita una aireación óptima y se disminuyan las posibilidades de contagio. La psicóloga escolar Irene Ladrón de Guevara nos habló sobre los beneficios que trae la presencia en las aulas para las niñas y niños. El regreso a clases que propone UNICEF y otras organizaciones se levantan, yo diría, sobre tres razones fundamentales. La primera razón tiene que ver con, condiciones, con mejorar y garantizar condiciones sanitarias en los estudiantes, en los docentes, incluso en sus familias, crear en las escuelas ambientes de bioseguridad que permita que los niños se desarrollen y sean asistidos incluso en términos de alimentación o en otras áreas de salud desde la escuela. La segunda razón tiene que ver con evitar retrasos educativos importantes. Sabemos y lo supimos desde el principio, no todos los niños, niñas, adolescentes tienen acceso a estas formas de educación a distancia y mucho menos a plataformas tecnológicas que la faciliten. Y yo diría que la tercera gran razón por la que habría que volver a la escuela tiene que ver con el desarrollo social. Los niños, niñas y adolescentes necesitan a sus pares, necesitan oportunidades de intercambio, oportunidades de interacción que les vaya permitiendo desarrollarse apropiadamente. Finalmente, la profesora María Alejandra Rendón nos dio un balance de cómo ha sido esta primera semana de clases presenciales. Bueno, nuestro regreso a clases, pues como se tenía estimado el día lunes 25 de octubre, te puedo decir como balance que tenemos una gran asistencia de estudiantes. Por supuesto, el propio estado de la pandemia impida que sea la totalidad. Por supuesto, tenemos algunas familias en los que hay focos de contagio que han decidido no enviar a sus hijos y a sus hijas a la escuela. Pero además de esto podemos sumar también la voluntad de algunos padres de no hacerlo, porque también tenemos alguna fracción de la matrícula que de alguna manera tiene un poco más de susceptibilidad, de vulnerabilidad al virus, patologías de base, y en esos casos se están fusionando las modalidades que ya hemos puesto en marcha
durante el periodo de cuarentena, de la pandemia, de manera que existen alternativas para que este grupo de estudiantes sean atendidos y se les garantice la escolaridad como derecho. Sin embargo, hoy se estima que hubo más del 60% de asistencias a las matrículas. Hay algunos planteles que han decidido no iniciar clases puesto que hay algunos contagios dentro de la institución y por medidas de seguridad y evitar la propagación del propio virus han decidido no iniciar clases de manera presencial, más sí sumarse al inicio de clases por otras vías. Yo creo que la etapa en la que se han adoptado medidas más estrictas, más radicales, en la etapa de la educación inicial, por supuesto, se trata de niños y niñas que de alguna manera tienen un poco más de dificultad para adaptarse al protocolo de seguridad que se ha implementado, em, y no así el caso de media general en donde ya hay un mayor nivel de conciencia y de disciplina para ello. Hemos contado con la presencia de los cuerpos de seguridad y bueno, y de un dispositivo general en la entidad y a nivel nacional, como ha sido la orden, para que este inicio a clase sea de manera segura y de manera progresiva, el uso obligatorio del tapabocas, el uso de alcohol, el distanciamiento, el fraccionamiento de la matrícula por aula, de manera que garanticemos el distanciamiento que ha estimado la OMS. Agradecemos la participación de Andrés Felices, Irene Ladrón de Guevara y María Alejandra Rendón en este programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. La cantante venezolana Hanna Kobayashi, integrante de la agrupación Pepperland, participó en el proyecto Venezuela Música y Trabajo con el tema Blow the Man Down, o como lo llamamos en nuestro país, Blow the Man Down. Just ready for thee. Give some time to blow the man down.
con este divertido tema nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por su compañía.